Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Tenemos hoy el gozo, el honor, el enorme privilegio y la alegría en el apostolado de adoración y liberación de tener con nosotros nada más y nada menos que a nuestro querido padre James Allman. Father, how are you? I'm well, thank you. God bless you, my friend. Thank you very much. Martín, sí, no, por... Sí, dice que bueno, que we have the privilege to have you here, Father. It's for us a joy to have you here. Thank you so much. I wish I could be there in person, but travel's a little difficult these days. But if I get over there again, I would love to stop in and see you personally. Dice que le encantaría estar en persona con usted, con Vicente, y pues, thank you, Father. Thank you. Muchísimas gracias, Padre. Dios quiera que nos podamos dar un abrazo cuando así lo disponga. God bless that maybe soon we can meet together. Yes, God willing. Thank you very much. Nos acompaña nuestro hermano Martín Madero desde México, que como saben ustedes nos presta el excelente servicio de prestar esta traducción simultánea compleja, difícil. Eso hace que a veces las entrevistas tengan que fluir de una manera más lenta, pero bueno, vamos a intentar que sea todo sencillo, entendible y sobre todo que lo puedan entender tanto los espectadores de lengua española como los espectadores de lengua inglesa. Martín. Sí, bueno, yeah, just he was mentioned that I'm going to be your simultaneous translator. Okay. My name is Martin, and go ahead. Okay. Ok, el padre James Allman, mis queridos hermanos, el padre James Allman es un inspirador sacerdote católico romano. Yeah, Father Allman is an inspiration. He's a Catholic priest. Ha dedicado su vida a servir a Dios y a difundir el mensaje del Evangelio. Dedicated all his life to the service of spreading the word of our Lord. Nació y creció en una familia católica devota en La Crosse, en Wisconsin. ¿Es La Crosse? La Crosse, yeah, he was born in La Crosse, Wisconsin, from a Catholic family. Y después de responder al llamado al sacerdocio, el padre Allman sirvió en varias parroquias, precisamente de esta diócesis de La Crosse. And once he followed the call of our Lord, he served as a priest in La Crosse, in that community. Y nos consta que ha sido muy amado por sus feligreses por su naturaleza compasiva y cariñosa. And it's known that he has been very liked and by his parishioners because of his kindness and good guidance. Ustedes conocen al padre Allman. En los últimos tiempos se ha hecho, digamos, como internacionalmente más conocido o relevante. Lately, you have known or heard about Father Allman in an international level. ¿Y por qué? Pues gozosamente por su defensa audaz y sin miedo de la enseñanza realmente católica. And that has been because of his courage to defend the real Catholic tradition and doctrine. Hemos podido escucharle con gozo hablar con claridad de temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género. Yeah, and we have heard him speak loud and clear about the abortion, the LGBT agenda, and all that woke stuff. Y realmente su pasión por decir la verdad en el amor y su compromiso con la Iglesia le han valido un gran número de seguidores. And his passion to follow the footsteps of our Lord within the church has made him a lot of followers for him.
muchos seguidores en las redes sociales también y lo han convertido en un orador, en un conferenciante muy solicitado en temas realmente católicos. And he has been a very requested speaker in Catholic issues. A pesar de enfrentar, como ustedes entienden, la censura de los líderes de esta falsa iglesia, And that has been, even though he has been against the censorship of the leaders of the deep state in the Catholic Church, el padre Allman se mantiene firme en su compromiso con el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Father Allman has been always one piece, straight always, according to the gospel, according to the tradition and the good doctrine of the Catholic Church. Y ha inspirado a muchos católicos, especialmente en los Estados Unidos, con la complejidad del momento en los Estados Unidos de América, a abrazar un testimonio más sólido y sin remordimientos del Evangelio. And that has helped a lot of people, Catholics in the United States, to follow the good doctrine, even though the terrible circumstances that we are going through. Y por tanto continúa inspirándonos a muchos con su poderoso mensaje de esperanza, de amor, de verdad y de redención. And he's still helping us, encouraging us with his speech, of optimism, of courage about the good ending of this terrible situation we're going through. En las últimas semanas, el padre ha adquirido todavía una mayor relevancia mediática. Lately, in the last weeks, Father Allman has been in the middle of a more controversial issue. Por un vídeo por el que yo doy gracias a Dios, For a video that we are very grateful he did, en el cual claramente dijo lo que nosotros llevamos 10 años diciéndoles, Bergoglio no es el Papa. and in where Father Allman clearly said what we have been saying in the last 10 years, that Bergoglio is not the Pope. Así que este es el menú, una maravilla, y gracias de corazón al padre Allman y arrancamos. So this is the menu. We're very grateful once again, Father, for having you here, and let's start. Okay, shall we begin with the prayer? In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Heavenly Amen. Father, send your Spirit down upon us, the Spirit of truth, Spirit of grace, the Spirit of wisdom, that we might be a light of Christ in this ever-darkening world. And we ask for this grace in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much, Father. Welcome. Después de esta oración inicial del padre, comenzamos y vamos a hacerlo con un tema de, yo diría que de, como dicen los periodistas, rabiosa actualidad. Yeah, we're going to start with one issue, Father, that it has in momentum, like the news people in the media would say, a risky business. Como les decía, el padre Allman hizo una exposición pública brillante sobre la figura de Bergoglio en un vídeo reciente. Yes, Father Allman made a video, a very good one, by the way, mentioning, explaining why Bergoglio is not the Pope. Lo cual mereció, fíjense hasta qué punto es trascendente que el padre hable con esta verdad, mereció una respuesta de Monseñor Athanasius Schneider. And it was so transcendental, this interview, that it made or provoked a response from Monsignor Athanasius Schneider, al que a su vez respondió Monseñor Carlo María Vigano, which then later Monsignor Carlo María Vigano answered in response to Monsignor Schneider. Podemos decir que el padre ha agitado todas las sotanas de alto rango. So we could say that Father Allman has shaken all the clergy up there.
¿Qué es lo que nos podría contar a nuestros amigos, hermanos, el padre sobre este asunto? Father, if you want to please give us your opinion or your Sure. about this issue. Okay, so it's actually very simple. And I said it in one of the videos that I made that the Dalai Lama cannot be the Pope because he is not Catholic. Dice que esto es muy sencillo. Ya lo había mencionado en algunos de sus videos. Dice, vamos a poner un ejemplo. El Dalai Lama no puede ser el Papa. ¿Por qué? Porque no es católico. Similarly, Martin Luther or Jewish rabbi or Islamic imam cannot be Pope because they are not Catholic. Igual podríamos decir de Martín Lutero o de algún rabino judío o de algún imán musulmán, pues ellos tampoco podrían ser papa porque no son católicos. So now the question becomes, is Jorge Bergoglio Catholic? Because if he is not Catholic, he cannot be the Pope. Entonces esto nos lleva a una pregunta crucial. Jorge Mario Bergoglio, ¿es católico? Porque si no es católico, entonces él no puede ser el Papa. The fact of the matter is, Jorge Bergoglio is not Catholic. Y el punto de la materia es de que Bergoglio no es católico. Now here's something most people do not know. Bishop Snyder does not believe Jorge Bergoglio is Catholic. Y hay una cosa que poca gente sabe, es de que el mismo Monseñor Schneider en privado reconoce que Jorge Mario Bergoglio no es católico. Take notice, that at no point has Bishop Schneider said Jorge Bergoglio is Catholic. Hay que tomar nota de que jamás el Monseñor Schneider ha dicho públicamente que Bergoglio sea católico. The point is, Bishop Schneider does not believe Jorge Bergoglio is Catholic. He does not believe. Entonces el punto, la cuestión, es de que Monseñor Schneider no cree que Bergoglio sea católico y por ende sea el Papa. And in fact, Bishop Schneider specifically said to some priests, myself included, to my face, that if we don't... Go ahead. Okay, thank you. Dice que bueno, que va a hacer una confesión. Dice, el Monseñor Schneider dijo en frente de varios sacerdotes, inclusive estando de ahí presente el padre Altman, yes, what he said? He said that if we do not pray and fast now, the next Pope will not be Catholic either. Dice que tenemos que hacer oración y ayuno porque si no, el próximo Papa tampoco va a ser católico. He said that it will take... Él dijo que se iban a tomar divine intervention, a miracle from God himself for the next person to be Catholic. Dice que el Monseñor Schneider inclusive señaló que se va a necesitar de una intervención divina del Dios mismo para hacer que el próximo Papa fuese católico. So my point is this: if you are not Catholic, you cannot be the Pope. Entonces mi punto es muy sencillo. Si no eres católico, pues tú no puedes ser el Papa. And not one person, not one, no priest, bishop, or cardinal has come forward
and proven that Jorge Bergoglio is Catholic. Y no ha habido una sola persona, ningún sacerdote, ningún cardenal, ningún obispo que ha venido con él a señalarle que Jorge, o desmentirlo de que Jorge Bergoglio no es católico. We have 2,000 years of saints and martyrs who have defended the deposit of faith unto death. Llevamos 2000 años con mártires y con santos que han dado su vida para guardar y resguardar el tesoro de la fe. Jorge Bergoglio is changing the faith. He's changing the deposit. He's not defending the deposit of faith. He is changing it. Y Bergoglio está haciendo precisamente lo contrario, le está destruyendo el depósito de la fe. Lo está cambiando. And he's doing it via a synod. Y lo está haciendo a través de un sínodo. And so what I have here, I don't know if you can see, Dice, te está enseñando ahí unas fotos del sínodo. that is a picture of the 21st Vatican Council, the Second Vatican Council. That's a picture of it. Es una foto del Concilio Vaticano II. There were about 2,500 bishops gathered in St. Peter's for the Second Vatican Council. Sí, eran 2.500 obispos reunidos para el Concilio Vaticano II que fue en el Vaticano. There is a difference between dogma and the deposit of faith versus pastoral. Hay una diferencia entre dogma y el depósito de la fe y la cuestión pastoral. So the Council of Trent was dogmatic. Entonces tú tienes el Concilio de Trent, que fue dogmático. The Second Vatican Council was not dogmatic. El Concilio Vaticano II no fue dogmático. It was simply pastoral. Era un concilio pastoral. How to be pastoral in the world, not dogma. You don't change dogma. Vatican II was how to be pastoral. Sí, dice que fue un concilio pastoral no dogmático de cómo llevarnos mejor a nivel planetario. And now what Jorge Bergoglio is doing, Y entonces lo que está haciendo ahorita Jorge Bergoglio, he now gathers a bunch of people and calls it a synod. entonces junta un grupo de personas y lo llama sínodo. Never in the history of the Catholic Church has this ever been done. Nunca en la historia de la Iglesia Católica esto se había hecho. He does not have authority to do this. Y no tiene autoridad para hacer esto. He has no authority to change the deposit of faith. No tiene autoridad para cambiar el depósito de la fe. He has no authority to change the dogma of the truth. Y no tiene autoridad para cambiar la verdad de la fe. This synod comprised of a lot of uninformed, ignorant lay people. Este sínodo, integrado en gran parte por gente laica, muy ignorante. I heard that. I kind of understood what you said. Now watch, this is so important. If you have a heart attack and you need to go have a heart surgery, right? Dice que entendió cuando decíamos que era gente muy ignorante. Dice que si tú tienes un infarto, está poniendo un ejemplo, y tienes que ir a una cirugía, yes, Father? You do not go to your car mechanic to No fix vas con tu mecánico automotriz. Así es. Similarly, when you have a question of dogmatic theology, you do not go to some 21-year-old girl for an answer.
Entonces, si tienes una duda en teología, en una cuestión doctrinal teológica, pues no vas a ir con una muchacha de 21 años. You go to the doctors of the church, like Thomas Aquinas and St. Augustine. Dice que vas con los grandes, you say Dodgers, like the baseball Dodgers? Oh gosh, they're in bad news over here for what they did. Are you aware of what they did? Yeah. I was there. It was horrible. Okay, no, just to mention, es que no le entendí lo que estaba mencionando. Ahorita me dijo de los Dodgers porque hicieron un evento ahí con unas drag queens. Pero yo me imagino que what Father wanted to mention is that you want to go to the highest level, tú quieres ir con los Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que te contesten esas dudas teologales, right? Right. You look what the saints and the martyrs did. That's what you do to find out the truth of our faith. Go to St. Paul. Go to St. Peter. Go to the Gospels of Jesus himself. Entonces tienes que ir a donde están los mártires y los santos, qué fue lo que dijeron, tienes que ir con San Pablo, tienes que ir con San Pedro, y tienes que leer y escuchar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en persona. Now you know that the last 10 Catholic popes. Habla dice que de los últimos 10 papas de la iglesia, yes, all the way back to Pius IX. Yéndote hasta Pío IX. Every single one of them openly condemned socialism. Todos los últimos 10 papas, hablaba de Pío IX, todos han condenado el socialismo. Jorge Bergoglio promotes it. Y mientras tanto, Jorge Bergoglio promueve el socialismo. Jorge Bergoglio is a communist demon from hell. Excuse me, the second word is communist what? I said demon, like diabolical. Okay, sí, no, pues dice que Jorge Bergoglio es un demonio que viene de comunistoide. He is evil to the core. Es malvado hasta la médula. As St. Thomas Aquinas said, if he says, go ahead. Así dice, bueno, va a citar a Santo Tomás de Aquino, que dijo, an unjust law is no law at all. Una ley injusta no es una ley. So when Jorge Bergoglio says anything about blessing homosexual marriages, entonces cuando Jorge Bergoglio habla de bendecir las parejas de homosexuales, Jorge Bergoglio is the voice of Satan. Jorge Bergoglio es la voz de Satanás. And that's it. He is the voice of Satan. La voz de Satanás. But you don't have to take my word for it. Dice que no tienes que tomar su palabra como tal. St. Paul, in his letter to the Galatians, Dice que no, dice que puedes ver tú, por ejemplo, San Pablo, a su carta a los Gálatas, twice said, 2 veces mencionó, if anyone preaches a gospel other than the gospel that was taught, si alguien predica un evangelio diferente al evangelio que nos enseñaron y que tenemos, let him be accursed. Que esa persona sea maldecida. Now, in our modern languages, when we say, go ahead. Sí, decía que, bueno, que en nuestro lenguaje más reciente, normal, de hoy en día, we lose some of the weight, some of the meaning of what St. Paul said. Perdemos parte del significado y del mensaje de lo que decía San Pablo.
So when St. Paul said, let them be accursed, what he was really saying Entonces, cuando San Pablo decía que sean maldecidos, él se refería a lo siguiente. was, God damn them for teaching a false gospel. Se refería a decir que Dios los castigue por enseñar un evangelio equivocado. In our modern language and in our modern ears, En nuestro lenguaje moderno y nuestra percepción, en nuestro oído moderno, we minimize or water down the force with which St. Paul spoke. nosotros lo que hacemos es minimizamos o diluimos el mensaje que nos manda San Pablo. But when you look at the crucifix, Pero cuando ves al crucifijo, Jesus did not water down anything. nuestro Señor Jesucristo no diluyó nada. He died to make clear there's heaven and there's hell. Dijo, Él murió para que quede muy claro que hay un cielo y hay un infierno. He said few will choose the narrow road to heaven. Y mencionó que muy pocos iban a agarrar el camino estrecho al cielo. He said many will choose the broad road to hell. Y por el contrario, muchos van a escoger el camino ancho hacia el infierno. Jorge Bergoglio is making a very broad road leading people to hell. Y Jorge Bergoglio está haciendo un camino muy, muy ancho para que la gente se vaya al infierno. Autopista. It's not the Pope, period. Dice, no es un papa, punto. Fantástico escuchar al padre. Padre, es fantástico escucharle y es difícil entender cómo sus hermanos en el sacerdocio no hablan con esta claridad que el pueblo de Dios tanto necesita. Father, it's great to hear you speak this way, and we're kind of disconcerted. Why is it that most priests don't talk the way you do? Yo solo puedo suscribir todo lo que ha dicho el padre. Vicente can acknowledge, and myself too, all of what you have said. Pero me surge una duda que me atormenta. But he has a doubt in this regard. ¿Cómo puede ser que un prelado de la formación de Monseñor Schneider How is it that a prelate, a priest, a high priest like Monsignor Schneider, después de saber lo que nos ha dicho el padre Alman sobre que él es plenamente consciente de que Bergoglio no es católico, after knowing what you mentioned, that he agrees that Bergoglio is not Catholic, no salga y diga Bergoglio is not the Pope? ¿Por qué? ¿Por qué? Why is it that he doesn't go out to open wide and say the truth that Bergoglio is not the Pope? Right. Why? Is a very good question. Dice que es una muy buena pregunta. So I will try to answer it. Se va a tratar de contestar. About 5 years ago, a Hace 5 cardinal, años. No, please. a cardinal said to me and some other priests, Dice, hace 5 años un cardenal me dijo a mí y un par de sacerdotes que estábamos ahí, that there is, in reality, a schism in the church. que en realidad ya hay un cisma dentro de la iglesia. It existed 5 years ago. Ya existía hace 5 años. The problem is, I'm not sure what the expression is over there, so I'll just explain it and then you can. We have this expression in America called the elephant in the room. Sí, dice que él quiere utilizar una expresión, we have it in Mexico, in Spain, Okay. que es el elefante en la habitación. Nobody will talk about it. Nadie quiere hablar del elefante en la habitación, pero ahí está.
But when eternal souls are on the line, Pero cuando estamos hablando de que corre riesgo la salvación eterna de muchas almas, when eternal souls are at risk, how can you not speak up about the elephant? entonces cuando hay un riesgo de que muchas almas se pierdan, ¿cómo es posible de que no hables del elefante en la habitación? So let's say it another way. You're a father. Dice, vamos a poner otro ejemplo. Tú eres un papá, un padre de familia. So you're in the room, and instead of an elephant, Y entonces estás en un cuarto y en vez de que tengas un elefante, there is a huge hungry lion. tienes un león hambriento. And your children are right there. Y tus hijos están al lado. And he wants to eat them. Y él se los quiere devorar. Are you going to tell your children about the lion, or are you just going to pretend the lion isn't there? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a tus hijos del peligro que corren con el león hambriento a un lado? ¿O simplemente vas a ignorar lo que está pasando? If you are a father who loves your children, you're going to warn your children about the lion. Sí, dice que si eres un padre de familia preocupado por tus hijos, definitivamente vas a decirles que del problema del león hambriento que está a un lado. And if you really love your children, Y si realmente amas a tus hijos, you're going to put your children behind you, and you're going to stand between them and the lion. tú te vas a poner en medio del león y tus hijos. And you're going to defend your children from that lion. Y vas a defender a tus hijos de ese león. Every single cardinal, every single bishop better be defending their children from the lion known as Jorge Bergoglio. Y así debería de ser. Todos los sacerdotes y obispos deberían de ponerse en medio de sus hijos, de la peligresía, para defenderlos de ese león voraz que se llama Jorge Bergoglio. But they do not, do they? Pero no lo hacen, ¿verdad? And you have to ask yourself why. Y uno se pregunta, ¿por qué? Many will say that Muchos van a decir, they're just trying to take care of their own little diocese and not create waves. muchos van a decir que quieren cuidar su diócesis y no quieren hacer olas. And they know that if they cause a stir, if they speak up in defense of their children, that Jorge Bergoglio will cancel them. Y saben que si ellos salen a hablar en favor de su feligresía de sus hijos, pues Jorge Bergoglio los va a cancelar. This is exactly what Jorge Bergoglio is trying to do with Bishop Strickland. Y eso es exactamente lo que está queriendo hacer, por ejemplo, con el Monseñor Strickland en Texas. Yes. Bishop Strickland speaks up to defend the eternal souls of his El children. Monseñor Strickland está defendiendo, está hablando para defender a sus feligreses, a sus hijos. And that filthy viper from hell, known as Jorge Bergoglio, Y ese Viper es como Snake, ¿no? Y esa víbora venenosa que es Jorge Bergoglio, has now attacked Bishop Strickland. está ahorita atacando a Monseñor Strickland. So sometimes I used to wonder, why did Jesus Christ our Lord use the word viper? Y entonces yo a veces me pregunto por qué nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra Viper, que es serpiente. Because he always called the Jewish hierarchy a brood of vipers. Dice porque él mencionaba que los jerarcas de aquel entonces judíos pues eran una raza de víboras. The thing is, that was a huge
insult to them. Y lo que pasa es que para ellos ese era un gran insulto. And the reason it was an insult was because they knew and understood who was the chief viper. Dice, y era un insulto muy grande porque ellos entendían perfectamente quién era el jefe de toda esa raza de víboras, quién era la víbora superior. The chief viper is Satan in the garden. Y esa víbora superior, pues es Satanás, que la vemos en el jardín del Edén. So when Jesus said, "You are a brood of vipers," Jesus was saying, "You are in league with Satan." Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos que eran una raza de víboras, pues le estaba diciendo que estaban coaligados con Satanás. Now remember, the Sanhedrin, which was the scribes, the Pharisees, and the Sadducees, thought they were holy. Sí, mencionaba de los fariseos, en donde estaba el Sanedrín, que estaba incluido los fariseos y los saduceos. Yes, Father? They thought they were so holy. Se sentían que eran ¿cómo se dice? Muy santos, muy... That's why they wanted the best food and the best seat in the house. Y entonces siempre querían la mejor lugar en la sala y la mejor comida. And they wore the fanciest clothes. Y usaban la ropa más elegante que podían comprar. They thought they were so holy, but they were not. Entonces se sentían muy santos, pero no eran santos. And so Jesus called them a brood of vipers, and they took it as an insult. Entonces nuestro Señor Jesucristo les llamó raza de víboras y lo tomaron como un insulto. But Jesus was speaking the truth. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad cuando decía eso. And if we needed any more proof of that, all you have to do is look at the crucifix. Y como prueba de ello, pues lo único que puedes hacer es simplemente pues ver el crucifijo. Because the evil Sanhedrin, the brood of vipers, crucified Almighty God himself. Porque pues fue el Sanedrín, esa raza de víboras, las que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Jorge Bergoglio is doing the exact same thing today. Y Jorge Bergoglio está haciendo exactamente lo mismo. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. The truth is, he created them male and female. Y creó al hombre, al ser humano, hombre y mujer. So when Jorge Bergoglio allows the blessing of LGBTQ relationships, entonces cuando Bergoglio promueve la bendición de parejas del mismo sexo, it is the same as if he was handling the whip and beating Jesus at the pillar. Es lo mismo que si estuviera él agarrando el chicote o el látigo y flagelando a nuestro Señor Jesucristo amarrado a los pilares. It is the same as if he is pounding the nails into Jesus's hands. Y es lo mismo que si estuviera clavando los clavos en sus manos y en los pies de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. It is the same as Jorge Bergoglio saying, "I make up the truth." Y es como si viniera y decía yo, Jorge Bergoglio, voy a definir la verdad. That is why I say he is not the Pope. He's not defending Jesus. Y entonces por eso yo mencioné que él no es católico, que él no es el Papa, y él no está defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. So did that answer that first question? We've been going on, and I'm not sure where I'm supposed to. What's the next question? I don't know. No, dice que sí, con eso ya contestó tu primera pregunta. So, what is there another?
How is okay. Lo contestó de sobra y además con una verdad y una claridad meridiana. Yeah, Vicente mentioned that you answered quite extensively and quite well, very well. Oh, Al glory final- be to God. ¿Dice el padre? ¿Qué dijo el padre? What, Father? I said, well, all glory be to God for any truth that came out. Dice que no, pues que toda la gloria al Señor por haber contestado correctamente. de Amén, manera concisa. padre. Esto a mí me hace pensar que una vez más se repite la historia. One more time, I feel that the history repeats again. Y como en los tiempos de San Atanasio, And on the times of San Atanasio, Saint Uno- Atanasio, unos pocos sacerdotes como los que tenemos en este apostolado, gracias a Dios, y el padre Altman tienen la fe. Y los templos, pues los tienen todos los demás. very few priests like the ones that help in this apostolate. We are in like you, Father Alman, very few are the ones that speak the truth. And all the temples are full with other kind of priests that, well, they're not brave enough to follow the truth. So, you know, the thing is, so people say this to me. Dice que la gente le dice esto al Padre Alman. Yes, sir. They say, you're really courageous. Dice, usted es muy valiente. But when they say that, I say this. Pero cuando ellos me dicen eso, yo les contesto. It is not courage. It is love. Dice, no, eso no es valor. Esto es amor. St. John, the beloved apostle, in his first letter, En la primera carta de San Juan, el discípulo amado, he wrote, perfect love drives out fear. el amor perfecto ahuyenta el miedo. So the greater your love, Entonces, entre más ames, so what inspires me to speak up todo lo que lo inspira a hablar al Padre Alma, y eso is love. es amor. Gloria a Dios. La usted. So when priests will not speak up, I question not their courage, but their love, their lack of love. Entonces, cuando un sacerdote no habla, no cuestiono su valor, cuestiono su grado de amor. Interesante, qué importante. Very interesting, very important. But watch, a line I've said right from the very beginning, Dice which que I hay do una, not. Go ahead. no, decía que había una frase que él mencionó al principio, y eso, What kind of father would not feed his child? ¿qué tipo de padre no alimentaría a sus hijos? Jesus even talked about it in the Gospels. Y nuestro Señor Jesucristo lo menciona en el Evangelio. He said, if your son asks you for like a food, you don't hand him a viper. Dice, si tu hijo te pide comida, no le vas a dar una víbora. If your little child is right there and is hungry, you will go hungry to make sure he gets fed first. Entonces, si tú tienes un hijo pequeño a tu lado, pues tú vas a pasar hambre, pero tú le vas a dar de comer lo que puedas a tu hijo. Because that's the way a father is if he loves his children. Porque así es como debe de ser un padre si realmente ama a sus hijos. So these priests and bishops and cardinals who do not speak up, do not love their children. Entonces, pues desgraciadamente todos estos sacerdotes y obispos que no hablan la verdad, pues no aman a sus hijos. Yes, absolutamente. And that is something I do not understand. Y eso es algo que yo no lo entiendo. Absolutamente de acuerdo, padre. La verdad es que esto es lo que no entiende gran parte del pueblo católico fiel, que también, como seglares, compartimos la culpa, porque no solo los sacerdotes están callados, sino también los laicos están callados, desgraciadamente.
Yeah, Vicente mentioned that the truth is that also the layman, like we are silent. We are not saying the truth, perhaps by cowardness. Pero este discurso del Padre es toda la verdad, y no porque lo diga el Padre, y mucho menos que lo diga yo, sino porque lo dice Cristo. But what you just said, Father, is the truth and the whole truth, and not because Vicente mentions it, but because our Lord Jesus Christ mentions it. Así que solo podemos agradecérselo de corazón. So we are very, very grateful for your courage to say the truth. Y al Padre, si que añada lo que quiera añadir al respecto, y si no, le realizaría, si él lo tiene bien, unas preguntas ya más concretas, planteado este sensacional discurso del Padre que tanto necesitábamos escuchar. Father, you want to add something? Vicente has some very small questions he had in mind. But regarding of what you said, and once again, we are extremely grateful for hearing you say this. We are not used to hearing this, never. I mean, but if you want to add something before we go to quick questions, Q&A. Okay, so there is a really amazing story that God's providence had me read, a true story, when I was in college. Dice que él tiene una historia que escuchó cuando él estaba en la universidad acerca de nuestro Señor, ¿sí? ¿Eso? And it's called The People of the Deer. The People of the Deer? Yeah, like elk in northern Canada, like deer or elk or whatever. Yeah, okay. Se llama las personas del venado. So they're way up north and they live in igloos. O sea, viven en iglús allá en el norte de Canadá, donde hay alces. And sometimes there isn't enough good hunting to get the whole family through the winter. They weren't able to catch enough animals in the hunt to feed everybody for the whole winter. Dice que de repente hay momentos en el invierno donde se van de cacería y no juntan lo suficiente para darle de comer a todo el mundo en la familia. During the winter, one night, grandma or grandpa will get up and they will walk out the door of the igloo. Y en esos momentos, de los más ancianos, el abuelo o la abuela, pues en la noche se levantan y salen caminando del iglú y se van caminando. And they will never be seen again. Y nunca los vas a volver a ver. Because they know they have to make sure that the young ones have food to last the winter. Porque ellos saben que tienen que, va a faltar alimento para los más pequeños en el invierno. They sacrifice themselves so that the children may live. Entonces se van a sacrificar ellos para que vivan los menores. Because they love. Y lo hacen por amor. That is the way we are supposed to be. Y ese debería de ser la forma en que deberíamos de ser nosotros. We must love that much. Deberíamos de amar lo suficiente, así de mucho. And that's not my idea. No enclavarte en tu idea. Jesus said, the greatest love. Dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que el amor más grande for the other. Dice el amor más grande es el que cuando se lo das a tu prójimo. And that is how we can be a light of Christ to the world. Y así puedes llegar a ser una luz en el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Okay, that's all the additional part I wanted to say. I can answer some questions. Y ahora sí dice que será todo y si tienes algunas preguntas adicionales. Escuchando lo que ha dicho el padre, es casi irrelevante lo que le voy a preguntar, pero bueno, se lo vamos a preguntar.
Yeah, I did say that after you have all what you have mentioned, Father, it's kind of irrelevant what Vicente may ask you, but anyway, he has some quick questions that Okay. All I want right. to share. Okay. Tengo una curiosidad sobre qué opina el padre brevemente de un asunto. Es relativo a la Universi Dominici Greccis, ¿sí? Nosotros hemos valorado en muchas ocasiones la tesis de que el propio Bergoglio se autoexcomulgó antes del cónclave, porque esto no tiene... Sí, Martín, porque esto no tiene... Ahí va, para que no se me olvide. A ver, Father, Vicente mentioned the thesis of the Universi Dominus Greci, which is a document of John Paul II, Saint John Paul. Yes. And Vicente mentions that there is a very specific, it's mentioned the conditions to be excommunicated. Yep. Yes. Okay. A ver, Vicente, termina la idea. Y la idea es que en cierta forma no es entendible que con la claridad con que la Universi Dominici Greccis plantea las cosas se realice esto de una forma lo que ha hecho Bergoglio de una forma tan rastrera. Entonces, no tan zafia. Entonces, ¿es que se autoexcomulgó antes del cónclave? Yeah, what Vicente mentioned is that it's kind of obvious that he fall in auto-excomulgation. I don't know the exact pronunciation of that term in English. Before the conclave that was done in 2013. Yes. ¿Qué opina el padre? If you want to, your opinion. Sure. So, first of all, have you ever heard that? I'm not sure what the expression would be, but we have this expression like a tiger doesn't change its stripes. Dice que tiene una expresión. Dice que un tigre no cambia sus rayas. Do you have a similar expression? Okay. All right. The day that Jorge Bergoglio walked into the conclave, he was not Catholic that day. He didn't. He didn't change his stripes. Okay, cuando Jorge Bergoglio entró al cónclave, desde el momento en que entró al cónclave ya no era católico. Right. So all that we're seeing today dates back way back when he was part of the St. Galen's Mafia. Dice, entonces, porque esto viene desde que él era parte de la mafia de San Galo. I read the book. They bragged. They were proud of, so they... Yeah, brag. Okay, they bragged about being part of the St. Galen's Mafia. They bragged about it. Dice que él leyó el libro of Cardinal Daniels. Yes. Daniels. Yes. Sí. Él leyó el libro del Cardenal Daniels, con doble A, en donde ellos presumían, presumían que ellos eran la mafia, ellos así se denominaban, la mafia de cardenales, la mafia de San Galo. Yeah. And here's something you've probably never heard before. Dice, te va a decir algo que a lo mejor nunca has escuchado. The Cardinal of Chicago, before he died, was Cardinal Francis George. Okay. El cardenal de Chicago ya se murió. Era Cardinal Francis George. Yes. He would come up to the seminary a couple times a year and talk to all of us. Y entonces él iba un par de veces al año y platicaba con todos los seminaristas. Ahí estaba el padre Allman. And you could ask him any question, and he was okay with you asking him anything. Y él estaba muy abierto a contestar cualquier pregunta. One of the seminarians asked him about what's going on over there at the conclave. Entonces un seminarista le dijo, oiga, al cardenal, le dijo, oiga, ¿qué está pasando en el cónclave? Because there was concern amongst the seminarians that perhaps people were behaving poorly in the conclave. Y porque había tenían la duda ahí en el seminario de que hubiese algunas personas dentro del cónclave que no se estaban portando de manera correcta.
contrary to that document that Pope St. John Paul II put out. Contrario al documento que había sacado San Juan Pablo II. And Cardinal George said this, there were about 200 of us. Y entonces eran 200 seminaristas y el cardenal George dijo lo siguiente. He said this, he said, gentlemen, the Holy Spirit does in fact speak to the conclave. Dice, jóvenes, el Espíritu Santo en efecto va a hablar en el cónclave. But he said, Pero, dijo, I love that parodio, right, exactly. He said, but gentlemen, not everybody listens to the Holy Spirit. dice, pero no todo el mundo escucha al Espíritu Santo. Con eso está dicho todo. Con eso está dicho todo, padre. Father, that answers the question by far. Absolutamente. Entonces, maravilloso lo que nos cuenta. Entonces, ¿usted, padre, opina como nosotros que el cónclave del 13 de marzo de 2013 fue, por supuesto, inválido? So, Father, you agree that the conclave that was done in March the 13th of 2013 was invalid? So nobody has actually ever asked me that question before. Dice que nunca le habían preguntado exactamente esa pregunta. Dile que perdone mi osadía. Dice, forgive his osadía, no sé cómo se dice. Falta de prudencia. Falta de prudencia. Imprudence. That's very... Okay, so this is what I would say. Lightning struck St. Peter's Dome twice the night that Benedict resigned. Okay, dice, ok, lo voy a poner de esta manera. Un rayo cayó 2 veces en la Basílica de San Pedro el día que Benedicto XVI, entrecomillado, renunció. Something terrible happened that day. Y algo terrible pasó ese día. The full answer we probably won't see until after we die. Y la verdad, la respuesta no la vamos a saber hasta el día que nos muramos. But I don't lose any sleep. I'm not sure what expression you use. I don't lose any sleep over not knowing exactly what happened that day. Y entonces el padre dice que de cualquier forma no le quita el sueño saber exactamente qué fue lo que pasó ese día. Because Jesus Christ our Lord Porque nuestro Señor Jesucristo said you can judge them by their fruits. dijo claramente, vas a poderlos juzgar por sus frutos. And from the very moment Jorge Bergoglio walked out onto the balcony in the white cassock, Y desde que Jorge Bergoglio salió al balcón el día de terminar el cónclave vestido de blanco, and out beside him walked Cardinal Daniels of the St. Galen's Mafia. y al ladito de él estaba el cardenal Daniels de la mafia de San Galo. Yeah. Jorge Bergoglio knew that 3 years before, Jorge Bergoglio sabía que 3 años antes Cardinal Daniels covered up another bishop for raping his nephew. Sabía que el cardenal Daniels era responsable, había encubierto a otro cardenal que había abusado de una sobrina. He knew that bishop raped not just one nephew repeatedly since he was 11 years old. Ok, dice que bueno, esto es muy fuerte, que él sabía de un obispo que había abusado sexualmente de su sobrina mucho tiempo, desde que la pobre tenía 11 años. But also, that same bishop that Daniels was covering up for was raping a second nephew.
no solo eso, sino que ese obispo que estaba defendiendo y encubriendo de Daniels había abusado sexualmente de una segunda sobrina. Yeah. So Bergoglio knew this, and yet he let Daniels walk out onto that balcony with him. Y Bergoglio lo sabía y sin embargo, cuando salió al balcón el día que se presentó como papa electo, pues ahí estaba Daniels a su lado, del lado derecho. So in America, we have this expression. I'm not sure if, I'm sure you have something very similar to it. It's called birds of a feather flock together. Do you have something like that? No, a ver, dice que tiene una expresión. Una expresión, ¿Cómo dice again? Birds of a feather flock together. Los pájaros. Dice que los patos que tienen las mismas plumas, o los pájaros que tienen las mismas plumas vuelan juntos. So like, you know, when it changes from winter to spring or spring to winter, all the geese get together and they fly together that way. ¿Sí? Entonces dice que cuando es de invierno a primavera o de primavera a invierno, o de verano a invierno, todos los gansos pues vuelan juntos. So the point being, y el punto es, people who are of a similar mindset, similar ideology. Ok, entonces el punto es de que cuando las personas tienen la misma ideología, el mismo punto de vista, they stick together. Se juntan. So the fact that Bergoglio, Daniels, McCarrick, and the St. Galen's Mafia all stick together. Entonces el hecho de que McCarrick, que fue obispo en Washington, D.C., yes. Sí, Daniels y Bergoglio estén juntos, pues eso te dice que y que son parte de la mafia de San Galo. Right. Porque todos eran integrantes de la mafia de San Galo. Sin ninguna duda. It tells you all you need to know about each and every one of them. So eso te dice todo lo que debes de saber de cada uno de ellos. So the question on the table was he properly elected Pope in 2013? Entonces la pregunta es, ¿fue electo de manera correcta como papa en el 2013? And I have said, and I will say again, y yo dije y lo vuelvo a repetir, he is not Catholic now, he was not Catholic then, and he is not the Pope now, and he wasn't the Pope then. Dice que lo repite, lo dijo, lo repito, dijo, Bergoglio no era católico en aquel entonces, no es católico hoy en día, no fue papa en aquel entonces y no es el papa hoy en día. Now watch. So people don't think. They don't use the brains God gave them. Okay, dice que la gente no piensa, no usa el cerebro que Dios les dio. But watch. This is a very simple concept. In the law, dice que va a hablar de un concepto muy sencillo. En la ley, if you commit fraud, tú cometes un fraude, it invalidates the contract. Si tú cometes un fraude, invalidas el contrato. So the day that Bergoglio walked into the conclave, entonces en el momento en que Bergoglio entró al cónclave, because he was not Catholic then, por el hecho de que no era católico en aquel momento, he committed fraud on every other person in the conclave. Él cometió un fraude para con todos sus compañeros cardenales que estaban adentro del cónclave. He committed fraud and therefore the conclave was invalid. Cometió un fraude y entonces, por ende, el cónclave pues fue inválido. That is a very simple concept. Y es un concepto muy sencillo. And it all comes back to what I said at the beginning. Jorge Bergoglio is not Catholic. Y eso pues viene de lo que yo mencioné al mero principio y lo repito que Jorge Bergoglio no es católico. There you go.
Absolutamente. El padre tiene una grandísima virtud que a mí me encanta, Father, you have a big virtue that we love. y es que nunca responde lo que esperas que responda, nunca responde lo que esperas que responda. You never answer what we expect you to answer, Sin embargo, lo que responde es mucho mejor de lo que esperas. Es algo increíble. but it's great that what you answer is better than what we expect you to say. En serio, ¿eh? No, lo digo absolutamente en serio. Es increíble. Y en relación a lo que... En relación, me ha hecho gracia porque era la pregunta siguiente que le iba a hacer. And it's funny because that was precisely the next question that Vicente had in mind. Porque era sobre McCarrick, precisamente. It was about McCarrick. Y me ha hecho gracia la expresión de los patos que vuelan siempre juntos. And he said that it's funny about the expression of the geese that fly together. Porque aquí en España, dile al padre que tenemos una expresión que dice... In Spain, they have an expression. Que dice, Dios los cría y ellos se juntan. God makes them and they get united. Yes, there you go. Okay. Exactamente eso. Exacto. Y a tal efecto, padre, muy rápidamente, porque usted ya lo ha dejado claro, pero... So, Father, very, very brief, because you already mentioned it. El sujeto McCarrick fue arzobispo de Washington, D.C. McCarrick, who was back then a bishop, archbishop of Washington, D.C. Abusaba de los seminaristas, está más que probado. He abused of the seminarians. Yes, he did. El que digamos que lo... Boys, too. Do you know he abused boys? He abused seminarians and he abused priests. Okay, dice que no, que abusaba, que agarraba parejo, abusó seminaristas, también abusó niños y abusó sacerdotes. Tremendo, tremendo. Digo que el que lo encueró, como dicen en México, ¿no? Fue Viganó, que era anuncio en los Estados Unidos. Yeah, the one that blew the whistle about the scandal of McCarrick had been Cardinal María Viganó, who was the delegado apostólico in the United States back then. Benedicto XVI lo suspende y viene Bergoglio y le levanta la suspensión. Okay, Benedict XVI suspended McCarrick, and then Bergoglio put him back as a bishop. ¿Cómo recibe la Iglesia en Estados Unidos esta barbaridad? How did the church in the United States receive this scandal? The problem was nobody knew. Okay, dice que el problema es que nadie sabía. The Catholics did not know. O sea, la feligresía no sabía. Donald Wuerl, who took his spot as Cardinal Archbishop of D.C., he knew. Okay, el que llegó después, I didn't hear the name of the one that entered. His name is Donald Wuerl. He was bishop. Yeah, go ahead. El arzobispo Donald, que fue el que llegó después, él sí sabía. He's the one that told Benedict about McCarrick. Él fue el que le dijo a Benedicto XVI acerca de McCarrick. So McCarrick gets suspended by Benedict. Entonces Benedicto, su santidad Benedicto XVI, lo suspende. And Donald Wuerl, who was Bishop of Pittsburgh, took over in Washington, D.C. Entonces el arzobispo Donald, que estaba en Pittsburgh, lo mandan a Washington, la capital. And he becomes a cardinal. Y se convierte en cardenal. Yeah. So now what? So then Benedict resigns. Pero entonces se convierte en cardenal, pero entonces Benedicto renuncia. Then Bergoglio. In 2018, en el 2018, Viganò, the nuncio, Viganò, que era nuncio apostólico, he reported it globally that McCarrick raped boys, seminarians, and priests. Okay. Viganò ya hace público que McCarrick había abusado
de sacerdotes, seminaristas y niños. Porque So, había sido el nuncio apostólico en Estados Unidos y tenía los datos. so all this time, between the time that World took over in Washington, D.C., until Todo ese 2000, tiempo en donde el arzobispo Donald había llegado de arzobispo de Washington, al tiempo en que lo hizo público Viganó, el arzobispo había permanecido callado. Donald World did not say anything publicly. Sí, el arzobispo World no dijo públicamente nada About McCarrick. de McCarrick. Then suddenly Vigano in 2018 revealed what had taken place. Entonces fue hasta el 2018 que Viganó pues ya dijo públicamente todo el mugrero. And now I'm going to tell you, and I hope we have time, I'll be brief. Dice que nos va a comentar algo, espero haya tiempo, él va a tratar de ser breve. How Jorge Bergoglio covered up for McCarrick. Dice que va a ser muy breve, va a explicar cómo Bergoglio le cubrió la espalda a McCarrick. In the church, the only person that can put a cardinal on trial is the Pope himself. En la iglesia el único que puede poner a un cardenal en los tribunales eclesiásticos es el Papa. So, when Bergoglio laicized McCarrick in less than a year, entonces cuando McCarrick fue llevado le quitaron su título de arzobispo y fue considerado como un laico. by making him a layman, it put him outside of the entire courts of the Catholic Church. En automático, él sacó a McCarrick de los tribunales eclesiásticos, porque ya no era un eclesiástico, era un laico. People think that Bergoglio did them a favor by laicizing Cardinal McCarrick. Entonces la gente dice que lo que pasa es que Bergoglio le hizo el favor a McCarrick de hacerlo laico, porque se evitó todos los tribunales eclesiásticos. But the truth is, pero la verdad es, he did not do us a favor. Pues que no nos hizo ningún favor. He swept it all under the rug. Simplemente barrió todo abajo de la alfombra. Do you have that expression about sweeping it under the rug? Yeah. By laicizing him, he swept it under the rug. There was no trial. Entonces, al hacerlo laico, pues barrió todo abajo de la alfombra. Nunca hubo un juicio. If there had been a trial, hubiera sido mejor que hubiera habido un juicio. There would have been calling of witnesses, and we would have found out who knew what and when. Y si entonces se hubieran llamado testigos y hubiéramos sabido qué fue lo que pasó, quién sabía de lo que había ocurrido y cuándo. There would have been what's called production of documents. Y entonces hubiera habido lo que se llama una producción de documentos. All the files in Rome, thick files, full of documents. Entonces todos los archivos que están en Roma de ese caso. All on what McCarrick did. Acerca de McCarrick, todo lo que él hizo. Gone. Desaparecieron. No trial, no evidence. We don't know who knew what and when, because Bergoglio covered it up. Entonces, pues no sabemos qué pasó, todos los expedientes desaparecieron y todo porque Bergoglio lo hizo, le quitó su título de sacerdote, lo hizo laico y entonces pues, se ahorró todos los procesos tribunales. So what we need to understand when you look at Jorge Bergoglio, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender al ver a Jorge Bergoglio,
He committed a crime. Él cometió un crimen. It's called aiding and abetting. Okay, I don't know how to Okay. So, if you, for example, if you are part of a gang, Sí, dice que cometió un crimen, no lo sé traducir, me lo está explicando. Dice que si eres parte de un clan o de un cartel o un gang. okay. So let's say your plan is you're going to go rob a bank. Entonces tú tienes el plan de robarte un banco. Your job as part of this gang is to stand outside. Sí, entonces tu parte en esta, ¿cómo se llama? Cartel o en esta grupo clan, de criminales, sí, ajá. Es estar afuera del banco observando lo que está pasando. So the other guys of your gang go inside the bank to rob it. Entonces los otros, tus compañeros, entran al banco, roban el banco. And you're supposed to stand outside and warn them, hey, the police are coming. Y tú nomás estás afuera, pues echándole un ojo de que no llegue la policía. Somebody inside the bank goes crazy and kills somebody. Entonces alguien adentro del banco se vuelve loco, mata a alguien. Even though you did not go inside the bank, Entonces, aunque tú no hayas entrado al banco, you're every bit as guilty of that murder. tú eres corresponsable y totalmente del asesinato que ocurrió dentro del banco. Because what one member of the gang does, everybody does. Porque lo que alguien del gang hace, pues todos son responsables de lo ocurrido. So by covering up, Entonces, al encubrir a McCarrick, you are every bit as guilty. tú eres igual de responsable de los crímenes que cometió McCarrick de los que en efecto se dieron. Every single bishop, right up to and including Jorge Bergoglio, is guilty if they covered up a boy raper. Todo cardenal, todo obispo es responsable de encubrir a alguien que viola a un niño. The idea in America, the expression in American law, La expresión en la ley americana, aiding and abetting, to aid, to assist. okay, aiding es ayudando, and the other word is betting. Abetting it is like, it's the same as aiding, to helping. Aiding and helping makes you just as guilty. Okay, entonces la traducción sería ayudando al crimen te hace igual de responsable del crimen. So, did I answer the original question? I can't remember what it was. Dice que si ya con eso ya te contestó la pregunta. Me contestó como siempre, superando mis expectativas. No, padre, very clear and more than expected. Okay. Yo le quería comentar al padre que en relación a los cardenales, obispos y sacerdotes, Regarding the cardinals, the bishops and the priests, para Bergoglio, for Bergoglio, está bien ser pederasta, it's okay to be a pedophile. está bien ser sodomita, It's okay to be sodomite. está bien ser comunista, It's okay to be communist. todo menos ser católico, de verdad. Everything except being Catholic. Es así, padre. That is exactly right. I have Dice que said, es correcto. yeah, I have said many times Y se ha dicho muchas veces that you can rape boys, que puedes violar niños, you can, let's see, you can rape boys, you can, what's the other thing you can do? You can, you can murder babies, o puedes matar bebés, and you can still receive Holy Communion. y puedes recibir la Sagrada Comunión. And the bishops and the Pope are going to be okay with that. Y los obispos y el Papa van a estar ok con esa postura.
But there is one thing you never are allowed to do. Pero hay algo que jamás vas a poder hacer. Criticize the bishop. Criticar al obispo. That is the one thing Esa that es, la drives uni- them crazy. eso es lo único que los vuelve locos. Absolutamente. A ver, dile al padre que me quedan muchas preguntas. Father, we have some questions. Okay, yep. Entonces, son muchas. Okay, but they're quite a bit. Entonces tenemos dos opciones. We have two options. O lo dejamos castigado aquí todo el día respondiendo, Or we punish you and you stay with us a minute or more, o le robamos una segunda cita para otra ocasión. or we make a second appointment whenever your busy schedule allows us. I'm happy to listen. You have me now, so we have an expression: "Get well, the getting's good." Here No, in pues America. dice que ahorita Look es at cuando, me now. We can always have a second one later, anyway. But let's answer as many questions as we can now. no, dice que no tiene ningún problema. No sé si tú tengas algún problema de horario, Vicente. No, él se lo decía un poco en broma también por no abusar de él, porque No, él dice que no tiene problema. Mira, bueno, ya tú sabrás, pero se puede hasta partir en dos y dice que podemos hacer una segunda entrevista cuando quieras después. pues fantástico, es fantástico porque si hacemos un segundo encuentro nos aseguraremos de que la gente llegue a los dos programas hasta el final, ¿sabes? Okay, Father, okay, well, we'll make a couple of extra. Entonces, ¿quieres hacer un par de preguntas ahorita? Sí, le preguntaría si el padre, si quiere le hago una pregunta y no abuso más de él, me sabe mal. Okay, we don't want to abuse of your time. No, I'm translating. The only thing I would say is that in the next 6 weeks, I was supposed to be in 7 different states starting tomorrow. So, Okay. so it's Dice but que after las that, próximas lots of free time. okay, dice que en las próximas 6 semanas, 6 weeks, Yes. va a estar en 7 lugares diferentes, ¿sabes? Oh, 6, Estados, 7. 7 states. Va a Okay. estar en 7 estados diferentes. Entonces, pues que ahorita puede. Vale. Si quieres un par de preguntas. sí, fantástico. Okay, very brief, Father. Just a couple of Fantástico, y dile que sabremos esperarle, que no hay problema. And don't worry for a next chat. We will wait. More time than life. All right. Ok, mira, una pregunta muy rápida que tiene que ver con Estados Unidos y con la mezcla tremenda entre el Deep State, Deep Church, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, the question is about the deep state and the deep church Yes. in the United States. The other day we were talking about the the Podesta. Correcto. papers, Sí, and, es la opinión del padre sobre esa primavera vaticana que decía Podesta en sus correos que destapó WikiLeaks y cómo luego Bergoglio ha avalado, bueno, todo, eventos de Bill Clinton, pero bueno, da igual, a Biden, al Deep State, vamos, en definitiva es eso. Yeah, because very brief. The idea is there's something that back on the Clinton Obama area they called the Vatican Spring, which was an organized thing in Washington D.C. to take over the Catholic Church. Mm-hmm. What can you tell us about that? Sure. So, interestingly enough, what we know, Dice que lo que sabemos, Satan always wants to take over the Catholic Church. okay, lo que sabemos es que Satanás siempre ha querido apoderarse de la Iglesia Católica. So he uses human beings to do his work. Y pues utiliza a los seres humanos para hacer su trabajo. And we know that for the past 100+ years, ever really since Leo XIII's vision, that he is... Dice que los últimos 100 años, desde la visión of who? Leo XIII, Pope Okay. Leo XIII, Desde León XIII. on October 13th, No, 1884. Pío the 13, right?
Leo, L-E-O. León 13. León León 13. 13, excuse me. Desde León 13, hace 100 años, he had a vision, tuvo una visión, and Yeah, he had a vision on October 13th, 1884. dice 13 de octubre of 18, 1884. Yes. 1884, And that's where that St. Michael prayer came from. que es donde viene la oración a San Miguel Arcángel. Eso es. Right. 33 years to the day. So 33 years later, 33 años después, justamente en ese día, on October 13th, 1917, en octubre 13, which is going to be tomorrow, by the way, yeah, and that's why this is important. Yeah. dice del 2000, October 13, ¿de qué año? What year? 1917. De 1917, en octubre 13 de 1917, justamente 33 años después, De Fátima. Right. The miracle of the sun in Fatima. sucedió el 33 milagro, years sucedió to el the milagro day. del sol en Fátima. Yeah. And now tomorrow, October 13th. There are amazing things that happen on October 13th. So be in a state of grace tomorrow. Ok, dice que pasó lo del el milagro del sol porque muchas cosas maravillosas o trascendentes suceden un 13 de octubre y pues que nos conviene estar en gracia de Dios, porque es mañana. Right. So in Pope Leo the 13th vision, Entonces, en la visión de León 13, de San Papa León 13, Satan was arguing with God just like in Job, like the book of Job. dice que Satán estaba argumentando con Dios, así como en el libro de Job. And he said, I need a lot more power in 100 years. I need 100 years and a lot more power to infiltrate the church. Y Satanás le dijo a Dios en esa visión que tuvo, León 13 dice, yo necesito 100 años y mucho poder para poder infiltrar a la Iglesia Católica. Just like in Job, Igual que cuando Job, God granted him 100 years and a lot more power. Dios le permitió tener 100 años y mucho poder. And now what we are seeing today Y entonces lo que estamos viendo ahora is the blossoming, the fruition of what took place. es el desenlace, el florecimiento de lo que sucedió, The deep church. que es lo que mencionabas tú, Vicente, de la iglesia profunda, el deep church. They have infiltrated the church to the point where we have Jorge Bergoglio, a communist, godless communist. Entonces han infiltrado a la iglesia al punto de tener a Jorge Bergoglio, que es un no católico comunista. Yes, exactly. So just like we have a deep state in the government, we also have a deep state in the church. And they're working together to have a one world government and one world religion. Ok, entonces así como tienen un deep state en Estados Unidos, un estado profundo, pues ellos armaron una iglesia profunda porque lo que quieren es tener un solo gobierno mundial con una sola religión. Eso es. And the problem with that is this. It's the Gospel of Matthew, chapter 28. Ok, espérame. El problema con esto es Matthew, what, excuse me? 28. Ok, lo encontramos en Mateo 28, where Jesus said to the apostles just before he ascended, dice, lo encontramos en Mateo 28, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, justo antes de ascender a los cielos, go out to all the world, vayan por todo el mundo, teach them everything I have taught you.
enseñen todo lo que yo les he enseñado and baptize every single person y bauticen a todos in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Every single person throughout all time, in every place. A todo mundo, en todos lados, por siempre. Jesus Christ, our Lord, Nuestro Señor Jesucristo suffered and died so that everyone would be Catholic. sufrió y murió para que toda la humanidad fuera católica. Not so that we would all be communist, Jorge Bergoglio. No para que todos fuéramos comunistas como Jorge Bergoglio. So Jorge Bergoglio, he may not be the Antichrist, Entonces, Jorge Bergoglio probablemente no sea el anticristo, but he certainly is paving the way. pero ciertamente está pavimentando el camino. So there is a deep church, Entonces hay una iglesia profunda and it is so deep, y está tan profunda only God can fix it. que solamente Dios puede arreglar este problema. So that's actually true. Y dice, pues esto es así, realmente así es. So I don't lose any sleep at night thinking I have to fix it. Entonces dice el padre Alman, pues dice que pues bueno, a mí no me quita el sueño de cómo lo voy a arreglar, Only God can fix it. porque solo Dios lo puede arreglar. But here's the problem. Pero aquí está el problema. Every time it's gotten this bad throughout salvation history, En toda esta historia de salvación, cuando las cosas se ponen muy, muy feas, cataclysm happens. hay un cataclismo, Flood, como en el diluvio, Sodom and Gomorrah. Sodoma y Gomorra. Remember when David misbehaved, 70,000 people got lost to the plague. Dice cuando el rey David cayó en pecado, pues fueron 70,000 israelitas que murieron de la plaga. So here's something you would not know. Entonces aquí hay algo que a lo mejor no sabemos. Because I've been all over the place now talking to people, Porque yo he andado viajando y platicando con mucha gente en muchos lados. this question comes up all the time. Esta pregunta aparece a cada rato. And it comes down to this: who's ruling the world? Y la pregunta es, ¿quién es el que controla o rige al mundo? Whether it's the deep state or whether it's the deep church, who is ruling? ¿Quién es el que quién está ahí atrás? ¿Es el estado profundo o la iglesia profunda? And here's what most people do not grasp. Y lo que la gente no entiende, no alcanza a percibir, Satan is the ruler of the world. es de que el que gobierna y rige al mundo es Satanás. Do you remember when Jesus fasted in the desert for 40 days? Recordemos cuando nuestro Señor estuvo en el desierto ayunando 40 días And then Satan comes up to tempt him. y Satanás llegó a tentarlo. And the third temptation La is he tercera takes him up to the top of the mountain and he shows them all the glory of the world. se lo lleva a la cumbre del templo y le enseña todas las maravillas y las riquezas del mundo. And Satan says to Jesus, Y Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo, all this is mine, todo esto es mío and I can give it to whoever I please, y se lo voy a dar a quien yo quiera and I will give it to you y te lo voy a dar a ti if you bow down and worship me. si te hincas y me adoras. Here's the key that people just do not seem to get. Y este es el punto que la gente no entiende, no alcanza a entender. Jesus did not say,
Jesús no le dijo, Don't be absurd, Satan. I created this. It belongs to me. Jesús no le dijo, no seas absurdo, Satanás. Yo creé toda la humanidad, toda la creación y todo me pertenece a mí. All Jesus said in response is, no, you're supposed to worship God alone. Dijo, no, Cristo no dijo aquello. Cristo lo único que le dijo es, ¿sabes qué? Tú solamente adorarás al Señor tu Dios. So now when you see people that are very wealthy and very powerful, Entonces cuando tú ves gente muy rica y muy poderosa, those are the ones that Satan has rewarded richly because they are following him. esa gente muy rica y muy poderosa es porque Satanás los recompensó porque estuvo en sus manos hacerlo. Do you see now why Jesus said, Y por eso entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, it's harder for a rich man to get into heaven than a camel to get through the eye of the needle? es más difícil que un rico entre al cielo a que pase un camello por el ojo de una aguja. The reason is because the rich man and the powerful man are not worshiping Jesus. Y eso es porque los ricos y los poderosos no adoran a nuestro Señor Jesucristo. They're worshiping Satan, and Satan is rewarding them just like Satan promised in the Gospels. Porque ellos adoran a Satanás, porque Satanás los favorece de acuerdo a lo que habían pactado. So everywhere I go now, Entonces, a todos lados a donde yo voy, I run into a lot of very, very faithful people me topo con gente muy, muy fiel, who are very much aware of the deep state, que están muy conscientes del estado profundo and they are very much aware of the deep church. y también están muy conscientes de la iglesia profunda. And we have these long conversations about it. Y tenemos pues, conversaciones muy largas acerca del tema. So I was talking once to a person who was very much in the hierarchy of intelligence. Y entonces hace poco estaba hablando con una persona que estaba muy involucrada en los servicios de inteligencia en un nivel muy, muy alto. And I said to him, Y yo le dije, okay, we know who these bad guys are. ok, sabemos quiénes son las personas malas de la película. Why doesn't SEAL Team 6 just take them out? ¿Por qué no mandas a un equipo de SEALs, o sea, de agentes especiales y pues, Yeah, los like- agarras? Our special forces, why don't they just go take out these bad guys? Sí, o sea, unas fuerzas especiales, pues vas por los malos y te los llevas. And the response I got was this: Y la respuesta que me dio esta persona, because no one has asked them to. porque nadie se los ha pedido. Watch. If these are the bad guys, the ones that really worship Satan, the ones that have all the wealth and all the power, these people in government, what we would call the deep state, they're just their pawns doing their bidding. Entonces tenemos a la gente que tiene unas fortunas incalculables que al final del día son los que controlan al gobierno. So here we have the puppeteers that would be like the Bilderbergers or the Davos people. Entonces tenemos a la gente, los que manejan las marionetas, los titiriteros, sería la traducción, que están en el grupo Bilderberg o en el Foro Económico Mundial de Davos. Yes. So these puppets, these are the puppeteers, these puppets, O sea, los de abajo son los títeres. they're not going to ask these people down here to take out the puppeteers. Dice, los títeres no le van a decir a las fuerzas especiales que vayan por el titiritero, que es el jefe. These puppeteers put them in power in the first place. Porque al final del día, pues son los titiriteros son los que ponen a los títeres. So people like Joe Biden in America
or Pierre or Justin Trudeau in Canada is not going to ask the army or the military to take out the puppeteers who put him in power. It's not going to happen. Entonces tú tienes un presidente como Biden o Justin Trudeau en Canadá, pues ellos no le van a decir a las fuerzas especiales que vayan por los millonarios, por los titiriteros, porque al final del día pues los titiriteros son los que los pusieron a ellos. But then here's the most scary part. Pero ahí viene lo más escalofriante de todo. So even if these people here had these people here take out these puppeteers, the marionettes, is that what you call them? Sí, titireteros ya, aunque la gente de las fuerzas especiales pudieran ir por los magnates titiriteros de mero arriba. Yes. He said, there's too many of these people way up here, and the next person would just fill the spot. Dice que son muchos los que están ahí arriba, entonces quitas a uno y pues nomás llega otro. So there will always be these people up here that worship Satan. Y todos esos de mero arriba son adoradores de Satanás. They will always have power and control. Siempre van a tener poder y control. Until the end of time. Hasta el final de los tiempos. So only God can fix this. Solamente Dios puede arreglar esta situación. But here's our hope. See, I don't want you to be without hope. Pero no quiero que se vayan sin un rayo de esperanza. In King Saul's day and David's day, en los tiempos del rey David, God does not need numbers. Lots of people. He doesn't need them. Dice que Dios no necesita gran número de combatientes. All God needs is one 14-year-old boy named David. Solamente necesitaba un chamaquito de 14 años que se llamaba David. Who took out Goliath and the Philistines. Que mató a Goliat y acabó con los filisteos. Because as St. Paul said, porque como San Pablo dijo, if God is for us, who can be against us? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? There it is. So God does not need numbers. He just needs us to stay faithful. Dice que no necesita gran número, simplemente necesita que nosotros permanezcamos fieles. So when I look at Jorge Bergoglio, pues cuando yo veo a Jorge Bergoglio and all his filthy red Cardinals, y toda esa bola de, bueno, filthy, many of whom are really creepy. Espérame. Los cardenales, vamos a decirlo muy suave. Bueno, los cardenales muy creepy sería muy desagradables. ¿No? Dice, sí. My consolation is that God is well aware. Mi consuelo es que Dios está consciente de todo esto. Él sabe lo que está pasando. And in his time, y en su tiempo, and in his way, y en su forma, y en su determinación. God will raise up for us. Excuse me, he what? God will raise up for us. Dios se va a levantar en nuestro nombre. There it is. So in the meantime, each one of us has to practice our faith daily. Entonces tenemos que practicar nuestra fe de manera diaria. So, is football really big where you are? Sí, dice que si el soccer es muy popular ahí donde tú estás. Yeah. So sometimes you have to call somebody off the bench, right? You got to put him in the meeting. Tienes que llamar a alguien de la banca para que juegue ahí. So let's say you're the coach. Entonces imagínate que tú eres el coach. And somebody's hurt and needs to come out, and you need to put somebody in the game. Entonces tienes que sacar a alguien, tienes que meter a otra persona. So you look down at the bench. Volteas a la banca. And there's like 6 people to choose from. Y hay 6 personas a las que puedes escoger.
but 5 of them have not been practicing. pero 5 de ellos nunca han practicado. But 1 has been practicing twice as hard as anybody else. Pero uno ha practicado el doble de manera insistente. That's the person the coach is going to put in the game. Esa es la persona que va a poner el coach en el juego. So when the world collapses around us, Entonces, cuando el mundo colapse alrededor nuestro and God looks down his bench and says, who can I put in the game? y Dios voltea a ver a la banca, a ver a quién meto al juego, He looked down the bench one day and he saw David. volteó a la banca y ahí estaba David. Is it going to be you in this day? Hoy en día la pregunta es, ¿tú vas a ser esa persona en la banca? So each one of us has to practice so that Entonces, on that day, entonces lo que tenemos que hacer es estar al día practicando, esforzándonos para que cuando llegue el día, God will call your name. Dios te llame por tu nombre. And there it is. So we can't lose hope. No podemos perder esperanza. We can just practice hard every day. Solo podemos practicar todos los días con insistencia. There you go. Y ahí está. Dear Father, is Bergoglio a puppet or a puppeteer? Dile que lo dejamos así porque es que ha hecho tan bello mensaje final de esperanza que no quiero cerrar con Bergoglio otra vez. Dice, yeah, Father Adnan, Vicente says that you just gave a beautiful speech to close this interview. Okay. He doesn't want to talk again of Bergoglio again. Pero sí, ciertamente siempre ha sido un tema que nos hemos preguntado hasta qué punto él es de los más altos de la cadena o es un títere, ¿no? Siempre nos lo hemos preguntado. Yeah, we have questioned ourselves whether Bergoglio is a puppeteer or a puppet. Yeah. But let's leave that question for another interview. Okay. Le digo que lo dejamos para otra entrevista. Sí, porque ciertamente el Padre se está ganando el cielo hoy con nosotros. No, because you are gaining heaven with this interview for us. We're very grateful once again. Your time. Yo, si te parece, le digo una última palabra al Padre y luego le dejo que cierre la reunión y si es tan amable nos dé su bendición. Ok, ¿cómo estuvo eso? Perdón, ¿qué pasa aquí? Sí, que le digo una última palabra al Padre, le digo y luego ya él que cierre la reunión como quiera y que nos dé la bendición. Sí. Okay, Father, Vicente wants to say something very brief. He wants to leave the last message to you, and if you could close giving your blessing. Okay. Bueno, pues querido Padre, en nombre del Apostolado de Adoración y Liberación. In the name of this apostolate of Adoración and Liberación. Yo quiero que sea consciente plenamente please be conscious de que miles de personas que le van a escuchar, that thousands of people are going to watch this, pues van a recibir de usted más confirmación en la fe. They're going to receive from you more confirmation on their faith Que de 10 colegios cardenalicios actuales. than from 10 cardinal scholars out there. Es necesario porque, como usted bien sabe, el pueblo está necesitado de pastores. This is very necessary because we are desperate for having good shepherds. Por lo tanto, se lo agradecemos de corazón. So again, we're very, very grateful with you. Le garantizamos, sin duda, la oración en adelante. Ya la tenía de muchos de nosotros, pero de centenares de personas que van a estar orando por usted a diario. We take for granted that this is going to be the beginning of a lot of prayers for you. Many of us have been praying for you in the past.
Y, But from now on, there are going to be much more that's going to be praying for you. y le reiteramos que esta es su casa y que gracias de todo corazón. And once again, we want to emphasize that this is your house. Thank you very Thank you much. so much. Well, God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Dice, pues que nos manda su bendición, sí. Así que si quiere decir alguna Father, cosa más. some last, something else you want to add before your blessing? No, I'll just say a few words and then I'll say a prayer and blessing. How's that? Sí, dice que unas palabras y luego da su bendición. Perfecto. Okay. All right. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Heavenly Father, when you sent your Son to live amongst us, he gathered close to him those who would believe in him, believe in his words, believe in the love he showed, and they followed him and they were few. Lord, give us the strength, give us the eyes to see, the ears to hear you and your love, so that we can be your light of love in this world. And we ask that through the intercession of Our Lady of Fatima, may Almighty God bless all of you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amén. Father, thank you very much. Gracias a todos mis queridos hermanos. Yo les ruego de corazón que compartan sin descanso este vídeo. Compartan sin descanso para que llegue a todos los rincones del orbe. Gracias a Dios, gracias a Martín, a quien le agradezco profundamente este esfuerzo de traducción muy complejo de manera simultánea y en riguroso directo. Entonces, gracias a él podemos tenerlo en lengua inglesa del padre, en lengua española de un servidor, y puede llegar pues a todos los rincones del mundo. Compartan, share the interview of the Father Arman, share it with all the people. Thank you, Father, very much. Martín, thank you very much. Gracias a todos ustedes. Dile al Padre que hasta el cielo no paramos. Father, till the heaven we don't stop. Yes. Yes. Thank you very All right, much. well, again, if you just as a word, at the end of November, if you wanted to do it again, maybe just get a hold of John Yep, because he's the one that manages the calendar. I'm really a mess at Dice that. que a finales de noviembre. Qué At the end of maravilla. November. Qué maravilla. Will be great. Maravilloso, maravilloso. Thank you very much. A final de noviembre, si Dios quiere, volveremos a estar con el Padre Alman. Así que compartan este vídeo y recen mucho por el Padre. Gracias de corazón. Gracias, Martín. Gracias, Padre. Chao. Viva Cristo Rey. Alrighty, bye bye. Chao.